Mi esposo empacó una maleta para irse con otra mujer y me dijo, si tanto te molesta, pide el divorcio. No grité. Simplemente abrí su vieja computadora portátil y encontré hoteles, joyas, una cuenta secreta y un mensaje que lo cambió todo. Él dobló la camisa azul marino como lo doblaba todo, con precisión, sin movimientos en vano. La forma en que un hombre dobla una camisa cuando ha decidido que la camisa importa más que la persona que lo observa doblarla. Me quedé en el umbral de nuestro dormitorio y vi a mi esposo empacar para un retiro de bienestar espiritual. La colonia fue lo primero, la buena, la Tom Ford que le había regalado para su cumpleaños hace 6 meses, la que había dicho que guardaba para ocasiones especiales. Luego, la ropa interior nueva aún en su empaque, que registré en algún lugar en el fondo de mi mente como un detalle que no encajaba en la categoría de fin de semana de mindfulness. Luego la camisa de vestir que había comprado el mes pasado cuando dijo que iba a llevar a un cliente a cenar, la que nunca le había visto puesta porque había afirmado que el cliente canceló. Observé todo esto y mantuve mi tono de voz estable porque estable es lo que hago cuando tengo miedo. Y había tenido miedo durante 11 meses sin saber exactamente a qué le temía. ¿Un retiro de bienestar espiritual requiere una camisa de club?, pregunté. No se inmutó, no se detuvo, no me miró. Voy con Heather, dijo. Es algo relacionado con la oficina. Heather, su directora de comunicaciones, de 31 años, a quien había conocido 3 veces en eventos de la empresa, y quien en cada uno de esos 3 encuentros me había mirado con la expresión específica de una mujer que sabe algo sobre tu vida que tú aún no sabes, y que ha decidido que saberlo le da un tipo particular de estatus. Su teléfono estaba en la mesita de noche. Vibró. La pantalla se iluminó con el brillo específico de un teléfono que está boca arriba porque su dueño olvidó, en la logística de empacar, darle la vuelta. Lo leí desde la puerta. No puedo esperar para estar contigo, amor. Lo agarró tan rápido que casi tira la lámpara de la mesita de noche. Giró la pantalla hacia él, la puso boca abajo y, por primera vez desde que yo había entrado al umbral, me miró. Era spam, dijo. Lo miré por un momento, a este hombre con el que había estado casada durante 7 años, que estaba de pie en nuestro dormitorio con su colonia, Tom Ford ya empacada, y el mensaje de texto de Heather aún tibio en la pantalla de su teléfono. El spam se ha vuelto muy cariñoso, dije. Algo cambió en su rostro, no fue culpa. Quiero ser precisa al respecto porque la culpa habría sido algo. La culpa habría sido humana y navegable. Lo que cambió fue la paciencia. El agotamiento específico de un hombre que ha decidido que esta conversación es un costo que está dispuesto a pagar, pero que preferiría pagar rápidamente. Estoy exhausto, dijo, de tus constantes escenas. Si quieres ser una víctima en esto, consíguete un abogado. Tal vez así dejes de molestarme con eso. Cerró la maleta. La maleta que habíamos comprado juntos en un outlet de Samsonite en Phoenix la semana antes de nuestra luna de miel. La recogió y pasó junto a mí en la puerta, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler el Tom Ford que se había puesto antes de siquiera terminar de empacar. Y bajó las escaleras, salió por la puerta principal y escuché su auto arrancar en el camino de entrada. Me quedé en el umbral de nuestro dormitorio vacío. Luego bajé, me senté en la isla de la cocina, abrí su vieja computadora portátil, la que había reemplazado el año pasado y dejado en el estante de la oficina en casa porque nunca había tenido tiempo de borrarle los datos. Y empecé a leer. Siempre había asumido que yo era demasiado confiada para mirar. Tenía razón, hasta que dejó de tenerla. Mi nombre es Claire Ashford. Tengo 39 años. Durante 7 de esos años, he estado casada con Bennett Ashford. Y durante 11 meses antes de la camisa azul marino y la computadora portátil, había estado viviendo con la sensación específica de una mujer que sabe que algo anda mal y no puede localizar lo incorrecto con la precisión suficiente para nombrarlo. Déjenme hablarles de Bennett, porque entender lo que vino después requiere entender lo que vino antes. Y lo que vino antes fue un hombre que era muy bueno siendo exactamente la cantidad correcta de todo. Bennett tiene 43 años. Es alto, guapo de esa manera fácil y bien mantenida de los hombres que consideran su apariencia una herramienta profesional, y poseedor de una inteligencia social que una vez encontré fascinante, y que desde entonces he llegado a entender de manera diferente. Dirige la división de operaciones regionales de una empresa de logística mediana, un papel que le sienta precisamente porque le exige gestionar las expectativas de las personas mientras mantiene opacos sus propios planes, una habilidad que tiene en abundancia. Nos conocimos en una cena organizada por amigos en común en 2017. Se sentó frente a mí y pasó la noche haciendo preguntas sobre mi trabajo. Soy arquitecta paisajista, una profesión sobre la que la gente en las cenas siente una curiosidad genuina, o bien fingen curiosidad mientras esperan para hablar de sí mismos. Y Bennett, en esa primera cena,
hizo el tipo de preguntas que sugerían un interés genuino. Quería saber cómo pensaba yo sobre el espacio. Sobre qué hace que un entorno diseñado se sienta habitado en lugar de impuesto. Hacía una pregunta de seguimiento a cada respuesta que daba, lo cual es una cualidad específica que noto y valoro. Estuvimos juntos 2 años antes de casarnos. Fueron, según mi capacidad para evaluarlos ahora, buenos años. No el tipo de bueno que actúa para mostrarse, sino el tipo que es simplemente cómodo y presente. Era confiable. Era considerado en las formas específicas a las que yo respondo. Recordaba lo que yo había dicho sobre las cosas. Aparecía cuando decía que lo haría. Fue amable con mi tía Dorothy cuando estaba viva, que es una prueba que no sabía que le estaba administrando hasta que ella me dijo que le caía bien. Mi tía Dorothy. Esta es la parte de la historia que Bennett nunca investigó del todo, y esa omisión importará significativamente más adelante. Dorothy Mars era la hermana mayor de mi madre, arquitecta también, que había pasado 40 años diseñando espacios públicos en el noroeste del Pacífico y que, en la acumulación de una carrera larga y deliberada, había adquirido una casa en Portland que era considerablemente más que una casa. De la forma en que ciertos lugares se convierten en algo más que sus componentes. La había comprado en 1987 por $240.000. Me la dejó a mí 3 años antes de conocer a Bennett porque éramos unidas en esa forma específica de las personas que comparten un lenguaje profesional, y porque ella no tenía hijos y me había dicho una vez, cenando en la mesa de su cocina, que quería a alguien que entendiera lo que ella había construido allí. Nunca le conté a Bennett los detalles financieros completos de lo que significaba esa herencia. No porque lo estuviera ocultando, sino más bien porque en los primeros años no se sentía relevante. Y más tarde, cuando se volvió relevante, se había convertido en una conversación demasiado grande como para tenerla de manera casual. Yo era dueña de la casa por completo, a mi nombre, sin hipoteca, sin título conjunto. La propiedad me pertenecía de la forma en que las cosas te pertenecen cuando alguien que te amaba se aseguró de que así fuera. Bennett se mudó después de la boda y trató la casa con la soltura de propietario de un hombre que siempre se ha considerado el tipo de persona que vive bien, que es diferente de ser el tipo de persona que se ha ganado lo que está habitando. Hizo sugerencias sobre la cocina. Invitó a colegas a cenar y describió la casa usando la primera persona del plural de propiedad. Hemos estado trabajando en el jardín. Hicimos refinar los pisos la primavera pasada. Noté estas cosas y las dejé a un lado porque eran pequeñas y porque el matrimonio era, por lo demás, lo suficientemente bueno como para que las cosas pequeñas se sintieran como el costo de la cosa grande y buena. Las cosas grandes y buenas comenzaron a cambiar hace aproximadamente 14 meses. No puedo darles un momento exacto. Fue un cambio de textura. La forma en que una casa se asienta de manera diferente en una nueva estación. La forma en que la calidad de un silencio cambia cuando algo en su interior ha cambiado. Bennett empezó a trabajar hasta más tarde. Empezó a tomar llamadas en el auto en lugar de en la cocina. Empezó a ser vago acerca de los detalles. De esa manera específica de alguien que está manejando 2 narrativas y aún no ha decidido con cuál quedarse. Me dije a mí misma que era el estrés. Lo habían pasado por alto para un ascenso en la primavera. Estaba gestionando una reestructuración difícil en el trabajo. Me dije eso durante unos 4 meses. La primera cosa concreta que noté fue un cargo de hotel. Un martes por la noche de septiembre, estaba revisando los estados de cuenta de nuestra cuenta conjunta. Manteníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar y cuentas separadas para gastos personales. Un arreglo que había parecido razonable y que ahora entiendo que Bennett había encontrado muy conveniente. El estado de cuenta mostraba un cargo del Hotel Heathman en Portland. $340. Un miércoles, cuando Bennett me había dicho que se quedaría hasta tarde para una revisión del presupuesto. Miré el cargo durante mucho tiempo. Luego me dije que era una cena de equipo. El Heathman tiene restaurante. Las revisiones de presupuesto a veces se alargan y terminan en restaurantes. Dejé el estado de cuenta en la mesa, pero antes le tomé una foto. No sé por qué. Algún instinto que no examiné. Lo fotografié con mi teléfono y lo puse en una carpeta que creé en mi nube y la etiqueté con la fecha. La segunda cosa fue un recibo de joyería. Lo encontré en el bolsillo de un saco deportivo que llevaba a la tintorería en octubre. Nordstrom, una pulsera, $890. La fecha en el recibo era 2 días después de que Bennett me hubiera dicho, con un arrepentimiento que sonaba genuino, que no podíamos permitirnos hacer la reparación del baño ese año. Esa que el contratista había estimado en $4.200 y que yo había estado planeando durante 6 meses. Me quedé en el pasillo de la entrada con el recibo en la mano durante lo que luego estimé fueron unos 4 minutos. Luego lo puse en la carpeta de mi nube. No lo confronté. Quiero ser honesta sobre esto.
No lo confronté porque tenía miedo de lo que la confrontación confirmaría. Había estado viviendo en el estado de suspensión específico de una mujer que sabe algo sin poder probarlo, y probar se sentía como una puerta que no estaba lista para abrir. Así que observé. La tercera cosa fue el nombre. Heather Chen había sido la directora de comunicaciones de Bennett durante 2 años. La había conocido en la fiesta de fin de año de la empresa en diciembre. Luego en un evento para clientes en marzo. Luego en una cena que Bennett había organizado en nuestra casa. Sí, nuestra casa. Mi casa, en junio, a la que había invitado a 4 colegas y sus parejas. Y Heather había venido sola y se había parado en mi cocina, en la casa que mi tía Dorothy me había dejado. Y me había hablado de los planes de renovación que Bennett había mencionado con la familiaridad específica de alguien que ha oído hablar de ellos por alguien que duerme allí. Me dije a mí misma que era simplemente una colega con la que Bennett hablaba en el trabajo. La gente habla con sus colegas. Esto es normal. Pero noté la forma en que ella se movía en esa cocina. Noté la forma en que miraba a Bennett cuando creía que nadie la estaba mirando. Y noté, en algún lugar debajo de la arquitectura racional de mis explicaciones, que la forma en que él no la miraba era demasiado deliberada. Después de esa cena, no pude dormir. Me quedé acostada en la oscuridad junto a mi esposo, y sentí el frío específico de algo que ha sido cierto durante un tiempo y ahora es innegable, incluso si no ha sido nombrado. Me levanté a las 2:17 am. Fui a la cocina, me senté en la isla y pensé durante mucho tiempo en lo que iba a hacer. Lo que hice fue llamar a mi terapeuta por la mañana. La doctora Renata Vos ha sido mi terapeuta durante 4 años. Psicóloga licenciada. Especializada en dinámicas de relaciones y transiciones de vida. El tipo de terapeuta que no te dice qué pensar, sino que hace las preguntas que vuelven inevitable tu propio pensamiento. Le conté lo que había estado notando, el cargo de hotel, el recibo, el nombre, el cambio de textura. Ella hizo la pregunta que siempre hace cuando estoy dando rodeos sobre algo. ¿Qué es lo que sabes? Sé que algo anda mal, dije, no sé qué exactamente. ¿Qué estás esperando? Me quedé pensando en eso. Creo que estoy esperando equivocarme, dije. ¿Qué te costaría tener razón? Miré por la ventana de su oficina al gris de noviembre afuera. Todo lo que creí que fueron los últimos 7 años, dije. No me ofreció consuelo, que es una de las cosas que valoro de ella. Me dijo, cuando estés lista para descubrirlo, lo descubrirás. Y cuando eso suceda, vuelve y descubriremos qué sigue. No estuve lista hasta 6 semanas después. Luego llegó la noche de la camisa azul marino, y Bennett empacó su colonia Tom Ford y me dijo que me consiguiera un abogado si tanto me molestaba. Y me senté en la isla de la cocina, abrí la vieja computadora portátil y dejé de esperar. La bandeja de entrada de correo electrónico estaba abierta. Él no había cerrado sesión. No había cerrado sesión porque era su vieja computadora portátil y no había pensado en ello, porque asumía que yo no miraría. Porque la teoría de Bennett sobre nuestro matrimonio era que yo era demasiado confiada y estaba demasiado cómoda en la estabilidad de la casa como para hacer algo que pudiera desestabilizarlo. Tenía razón en una cosa. Había estado cómoda. Había estado, durante 11 meses, eligiendo deliberadamente la comodidad sobre la claridad porque la claridad era una puerta que se abría en una sola dirección. Ya la había cruzado. El primer correo electrónico que encontré fue la confirmación de la reserva. Edgewood Tahoe Resort, 3 noches. Suite de lujo con vista al lago y jacuzzi privado. Masajes para parejas el sábado por la tarde. Reserva de cena romántica para el viernes por la noche. Cargo total $3.847 divididos en 2 transacciones en nuestra tarjeta de crédito conjunta. Nuestra tarjeta de crédito conjunta. La tarjeta que yo también pagaba. La tarjeta cuyo estado de cuenta llegaba a una dirección de correo electrónico compartida que yo tenía y que, como soy una persona que extiende la confianza antes de tener razones para retirarla, nunca pensé en monitorear. Me quedé muy quieta por un momento. Luego abrí los estados de cuenta bancarios. Estuve en la computadora portátil durante 3 horas y 47 minutos esa noche. Lo sé porque revisé la hora cuando la abrí, 9:22 p.m., y la hora cuando finalmente la cerré, 10:09 a.m. Me senté en la isla de la cocina de mi propia casa con un vaso de agua que nunca bebí y construí una imagen que desearía no haber tenido que construir. Cargos de restaurantes en almuerzos y cenas de días de semana. El tipo de cargos de restaurantes que un hombre comiendo solo no produce en esas cantidades ni con esa frecuencia. Cargos de hotel que no había visto antes, ahora que los estaba buscando. Lo suficientemente pequeños individualmente para no captar una mirada casual. Lo suficientemente consistentes en su patrón para ser inconfundibles una vez que los estabas buscando. El Hitman en septiembre,
Un hotel boutique en el Pearl District en julio. Un lugar en Cannon Beach en agosto que tuve que buscar porque el nombre no me resultaba familiar. Un resort costero con habitaciones desde $420 la noche. Soy arquitecta paisajista. Paso mi vida profesional leyendo relaciones espaciales, entendiendo cómo los elementos de un diseño encajan juntos en un todo coherente. Lo que estaba leyendo en esos estados de cuenta bancarios era una relación espacial con un todo muy coherente. 11 meses. Las transferencias comenzaron hace 11 meses. Pequeñas cantidades inicialmente, $200 aquí, 300 allá. Movidas desde nuestra cuenta conjunta hacia un número de cuenta que no reconocía y que no había autorizado. Luego mayores, $800, 1.200. Una transferencia de $2.400 en octubre que correspondía, confirmaría más tarde, a una semana en la que Bennett me había dicho que el trabajo estaba difícil y que necesitaba espacio para procesar. Calculé el total a las 11:44 p. Sentada en la isla de la cocina con la mano presionada plana sobre la encimera para evitar que hiciera algo que no quería que hiciera. $31.600. $31.600 movidos de nuestra cuenta conjunta a una cuenta que no tenía mi nombre, a lo largo de 11 meses. En cantidades calibradas para mantenerse por debajo del umbral, que desencadenaría alertas automáticas. Él había hecho los cálculos. Había sido cuidadoso. Había sido paciente. Yo había sido confiada. Luego encontré los mensajes. Estaban en una cuenta de correo electrónico secundaria. No su cuenta principal, no a la que habían llegado las confirmaciones de las reservas, sino una cuenta de Gmail que encontré porque había iniciado sesión en ella en la vieja computadora portátil y tampoco la había cerrado. Y porque su gestor de contraseñas, que se sincronizaba entre dispositivos, rellenó automáticamente las credenciales cuando hice clic en el marcador. La cuenta existía para Heather. Leí hacia atrás desde el mensaje más reciente, que era de esa misma noche, de Heather para Bennett. ¿Estás en camino? He estado esperando. No me hagas conducir sola al aeropuerto. Luego leí hacia adelante desde el principio, lo cual requirió retroceder 14 meses y quiero ser precisa sobre lo que les voy a contar a continuación, porque la precisión es la única forma en que esta parte de la historia es soportable de contar. Heather me llamaba la señora de la casa, no por mi nombre, sino por categoría, como si yo fuera un mueble, como si fuera una característica de una propiedad que había sido ocupada de manera inconveniente por un arreglo previo. Escribía sobre mí de la forma en que la gente escribe sobre los obstáculos, no con crueldad específica, sino con la indiferencia casual de alguien que ha decidido que tu existencia es un problema logístico en lugar de un hecho con peso moral. Bennett le había respondido: ella nunca me dejará. Le gusta demasiado la estabilidad de esta casa. Leí esa oración 4 veces, la frialdad específica de ella, no la traición. Para entonces ya sabía de la traición, pero la evaluación, 7 años de matrimonio destilados a le gusta demasiado la estabilidad de esta casa. Como si yo fuera una inquilina, como si lo que me retuviera fuera la propiedad en lugar del amor, que había sido real, que yo había aportado a este matrimonio tan completamente como sabía aportar cualquier cosa. Pensó que la casa me retenía. Nunca consideró ni por un instante que la casa era mía. Luego llegó el último mensaje, con el que me quedé pensando durante mucho tiempo. De Bennett a Heather, fechado 3 semanas antes. Una vez que acumule lo suficiente en la cuenta privada, retiraré mi mitad y la dejaré sin nada. Ella no revisa los estados de cuenta. Confía en todo. Será limpio. Lo leí 2 veces. Entonces entendí algo que reordenó todo lo que había sucedido antes. Esto no era solo una aventura. Esto era un plan. Cerré la computadora portátil a las 10:09 a.m. Subí las escaleras. Me lavé los dientes, me lavé la cara, y me puse el pijama que uso cuando necesito el peso familiar de las cosas ordinarias. Me metí en la cama. No dormí durante mucho tiempo. Lo que estaba haciendo en lugar de dormir era pensar, con la claridad específica que llega cuando la claridad ya no se puede evitar, sobre lo que tenía que suceder a continuación y en qué orden. Soy una persona que piensa en términos de secuencia y estructura. Así es como trabajo. Así es como estoy hecha. Y esa noche, fue lo que me mantuvo funcional cuando ser funcional era lo que se requería. Para las 3:30 a.m. ya tenía una secuencia. A las 6:45 a.m. llamé a Naomi Reeves. Naomi Reeves ha sido abogada de derecho de familia y litigios financieros en Portland durante 22 años. La conocí a través de una colega profesional. Ella había manejado el divorcio de esa colega 4 años antes con una combinación específica de documentación metódica y paciencia estratégica que había producido un resultado que la colega describió como todo a lo que tenía derecho. Legalmente, ni $1 menos.
Yo había guardado el número de Naomi en mi teléfono de la forma en que guardas cosas que esperas no necesitar nunca, de la forma en que guardas un botiquín de primeros auxilios en el gabinete encima del refrigerador. Contestó a las 6:52 porque ella es el tipo de abogada que contesta a las 6:52. Le conté lo que había encontrado. Se lo conté en el orden en que lo había encontrado, de manera precisa, con las cantidades, las fechas, el número de cuenta y los mensajes. Se lo conté sin llorar, no porque no fuera a llorar. Iba a llorar más tarde, durante mucho tiempo, de la forma agotadora y específica de alguien que ha estado cargando con algo muy pesado, y finalmente se le ha dado permiso para soltarlo. Sino porque entendía que la siguiente conversación que tuviera sobre esto necesitaba ser con un abogado, y que los abogados necesitan hechos en lugar de sentimientos, y yo era capaz de proporcionar hechos. Naomi escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo, ¿puedes traer la computadora portátil a mi oficina esta mañana? Sí. No lo confrontes. No muevas dinero. No cambies contraseñas. No hagas nada que altere el registro. De acuerdo. Y no se lo digas a nadie que pueda decírselo a él. De acuerdo. Claire, una pausa. Hiciste lo correcto llamándome a mí primero. Estuve en su oficina a las 10:15 a.m. con la computadora portátil bajo el brazo, mi teléfono con capturas de pantalla de cada correo electrónico y mensaje, y una hoja de cálculo impresa que había creado a las 7 a.m., documentando cada transacción que había identificado con cantidades, fechas y el número de la cuenta receptora. La oficina de Naomi está en el piso 14 de un edificio en el centro de Portland, con ventanales del piso al techo, una mesa de conferencias con capacidad para 8 personas y una calidad de preparación organizada que encontré profundamente estabilizadora esa mañana. Miró la hoja de cálculo, miró los mensajes, miró los registros bancarios, luego me miró a mí. Esto es significativo, dijo. Las transferencias por sí solas constituyen mala conducta financiera dentro del matrimonio. Apropiación indebida de bienes conyugales. El hecho de que haya documentado su intención por escrito. Dejó la impresión del correo electrónico en la mesa. Eso es inusual y útil. ¿Qué hacemos? Pregunté. Documentamos todo formalmente. Involucramos a un contador forense para rastrear el panorama financiero completo. Y presentamos la demanda cuando estemos listas, no antes, y no porque él te haya empujado a hacerlo. Hizo una pausa. Mencionaste la casa. Mi tía Dorothy me la dejó 3 años antes de conocer a Bennett, dije. Está a mi nombre. Fue mi herencia. Naomi me miró fijamente. ¿Y Bennett es consciente de esos detalles? ¿De la cronología? ¿Del título? Él sabe que la casa era de Dorothy, dije. No creo que alguna vez haya examinado los detalles específicos del título o la cronología. ¿Alguna vez ha sido añadido a la escritura? No. ¿Ha contribuido a alguna hipoteca? No hay hipoteca. Dorothy la pagó antes de morir. Naomi escribió algo en su blog de notas legal. Entonces, su reclamo legal sobre esta propiedad es esencialmente inexistente, dijo. Independientemente de lo que haya estado planeando, de lo que le haya dicho a Heather sobre lo que le daría el divorcio, ha estado operando bajo un malentendido fundamental. Me quedé pensando en eso. Le dijo a ella que yo nunca me iría porque me gustaba demasiado la estabilidad de la casa, dije. Naomi levantó la vista de sus notas. Él pensaba que la casa era lo que te retenía. Sí. Y él no sabe que es legalmente tuya. No, dije, nunca lo ha considerado. Dejó su bolígrafo en la mesa. Bien, dijo. Asegurémonos de que se entere en el momento adecuado, que no es hoy. Quiero contarles sobre los 11 días transcurridos entre aquella mañana en la oficina de Naomi y el regreso de Bennett. Porque esos 11 días son donde sucedió el trabajo. Y el trabajo es la parte de una historia que no se fotografía tan bien como los momentos dramáticos, pero que determina lo que significan los momentos dramáticos. La tarde del día que vi a Naomi, fui a mi banco y abrí una cuenta personal únicamente a mi nombre. Redirigí mi depósito de nómina. Tengo ingresos constantes por mi práctica como arquitecta paisajista, complementados por una base de clientes sólida que había pasado 10 años construyendo, hacia la nueva cuenta. Mi contribución a la cuenta conjunta fue ajustada para cubrir solo lo que legítimamente era mi parte de los gastos del hogar que realmente habíamos acordado juntos. No vacié la cuenta conjunta. No moví nada que no fuera mío. Naomi había sido clara al respecto. Cualquier acción que pareciera una represalia complicaría el panorama legal, y a mí me interesaba que el panorama legal fuera lo más claro posible cuando llegara el momento. Fotografié cada habitación de la casa. No de manera dramática, solo sistemáticamente. De la forma en que documentas un espacio que has diseñado y tienes la intención de conservar.
Los muebles, el jardín que había rediseñado hacía 2 años. Los pisos que había elegido, la cocina que había renovado con mi propio dinero de la herencia de Dorothy. Documentación. Marcus Webb, mi contador. 18 años en práctica financiera privada. El tipo de hombre que ha visto suficientes estructuras financieras como para reconocer una irregular a 12 metros de distancia. Pasó 3 días con los registros bancarios y confirmó lo que yo había calculado en la isla de la cocina a medianoche. $31.600 en transferencias no autorizadas, más un adicional de $8.400 en cargos de tarjetas de crédito conjuntas que eran atribuibles exclusivamente a la aventura. Estadías de hotel, cargos de restaurantes. La pulsera de Nordstrom que había encontrado en el bolsillo en la tintorería. Casi $40.000 en 11 meses de nuestra vida financiera compartida, redirigidos a un plan que se suponía debía terminar conmigo sin nada. Marcus preparó un documento formal de análisis financiero. La oficina de Naomi preparó el expediente de pruebas. Mi unidad en la nube contenía capturas de pantalla, registros bancarios, confirmaciones de reservas y el archivo completo de correos electrónicos. El domingo, 3 días antes de que Bennett volviera a casa, mi teléfono vibró. Una foto del número de Bennett. Me la había enviado por accidente. Lo sé por el mensaje que le siguió 4 segundos después. Lo siento, me equivoqué de persona. Enviado, supongo, en la ventana de pánico de 4 segundos entre enviar la foto y darse cuenta de a quién se la había enviado. La foto era de 2 copas de vino junto a una chimenea de piedra. La mano de Heather sobre la pierna de Bennett. Bennett con la camisa azul marino que había doblado a los pies de nuestra cama. Me quedé viendo la foto un momento. Luego se la reenvié a Naomi con un solo mensaje de texto. Una prueba más. Ella respondió en cuestión de minutos. Perfecto. Guárdala. Bennett regresó a casa el lunes a las 6:30 p.m. Yo estaba en la cocina tomando café, sin esconderme, sin prepararme para un impacto, simplemente presente en la casa que era mía. En la cocina que había diseñado, con una taza de café y la calma específica de alguien que ha hecho todo lo que necesitaba hacerse y ahora está esperando a que la secuencia se complete. Escuché su llave en la cerradura, sus pasos en el vestíbulo, el sonido particular de un hombre moviéndose por una casa que considera suya, en el tono específico de una persona que ha tenido un buen fin de semana y está regresando a la línea base de su vida ordinaria. Luego, silencio. Había subido las escaleras. Di un sorbo a mi café. ¿Qué es esto? Su voz desde el piso de arriba. No la voz fría y controlada que escuché desde el umbral hacía una semana. Algo menos controlado. Algo que se había encontrado con lo inesperado. Fui a las escaleras. Estaba parado en la puerta del dormitorio, algo que yo le había hecho deliberadamente y que noté que le resultó desorientador. 4 cajas, 2 bolsas, todo etiquetado con la letra de molde clara que uso en la documentación de proyectos. Su ropa doblada, sus zapatos anidados en papel de seda, su cafetera envuelta en plástico de burbujas porque soy una persona que empaca las cosas con cuidado, incluso cuando estoy terminando las cosas. Tus cosas, dije. Naomi presenta el papeleo esta semana. El nombre. Observé cómo aterrizaba. Observé a Naomi llegar a su rostro de la forma en que llega un nombre cuando es el nombre de alguien a quien le has dado un poder que no tenías la intención de darle. Su confianza, la confianza de un hombre que había pasado 11 meses creyendo que era el arquitecto de un plan, parpadeó. Naomi, dijo con cuidado. Tienes un abogado. Tengo una desde el martes por la mañana, dije. Estuve en su oficina a las 10:00. Bajó las escaleras. Estaba tratando de encontrar el registro adecuado. Podía ver cómo sucedía. El cálculo en tiempo real de un hombre que tiene múltiples modos de manejar conflictos y está decidiendo cuál aplicar. Se decidió por la versión que siempre había funcionado antes. Controlado, ligeramente herido, la voz de un hombre que está siendo tratado injustamente y quiere que ese sea el marco de referencia. Claire, sea lo que sea que creas haber encontrado, necesitas dejarme explicar. Leí cada mensaje, dije. Vi la cuenta secreta. Las transferencias, $31.600 en 11 meses, las joyas de Nordstrom que compraste 2 días después de decirme que no podíamos pagar la reparación del baño. Observé su rostro. El hotel en Tajo en nuestra tarjeta de crédito conjunta. El correo electrónico en el que le dijiste a Heather que yo nunca te dejaría porque me gustaba demasiado la estabilidad de la casa. Y que una vez que hubieras acumulado lo suficiente, retirarías tu mitad y me dejarías sin nada. Cada elemento aterrizó de manera diferente. La cuenta lo dejó paralizado. Los mensajes lo palidecieron. La cita específica de dejarla sin nada hizo algo en su rostro que no describiré, porque es su rostro y todavía va a tener que vivir en él. No tenías ningún derecho, le dije,
Y no tenías ningún derecho a usar nuestros ingresos compartidos para financiar tu salida de este matrimonio durante 11 meses, mientras me decías que no podíamos pagar las reparaciones de la casa. Se quedó parado en la cocina de mi casa por un momento haciendo el recálculo rápido de un hombre a quien se le ha leído su plan al completo. Luego la compostura regresó, no la verdadera compostura, sino la versión actuada, la que usa en habitaciones donde necesita aparentar ser el adulto. Esta es mi casa, dijo. No me voy a ir. Dejé mi taza de café sobre la mesa. Esta casa pertenecía a mi tía Dorothy, le dije. Ella me la dejó 3 años antes de conocerte. El título de propiedad está a mi nombre. No hay hipoteca. Ella la pagó antes de morir. Tú has estado viviendo aquí como mi esposo. No tienes ninguna propiedad legal sobre este inmueble. Y Naomi ha confirmado que cada versión de esta casa que le dijiste a Heather que ibas a compartir con ella, era una promesa que no podías cumplir porque nunca fue tuya para prometerla. El silencio que siguió fue el silencio específico de un hombre que se encuentra con información que reorganiza todo lo que creía estar haciendo. El pánico que cruzó su rostro me dijo algo que no había sabido con certeza hasta ese momento. Realmente nunca lo había investigado. Había vivido en esta casa durante 7 años, la había descrito a colegas, a clientes y a Heather en el lenguaje de la propiedad. Y había construido todo su plan de salida basándose en la suposición de que un acuerdo de divorcio le otorgaría la mitad de lo que representaba. Y ni una sola vez había mirado la escritura. Había asumido, porque los hombres como Bennett asumen. Asumen que la mujer que confía en ellos no ha revisado. Asumen que la estabilidad de la que se están aprovechando es la misma estabilidad que continuará sosteniéndolos cuando estén listos para irse. Asumen, sobre todo, que el suelo bajo sus pies es suyo por derecho de ocupación. Me miró por primera vez en 11 meses, posiblemente más tiempo, posiblemente durante la totalidad de un matrimonio que ahora yo estaba reevaluando desde los cimientos. Me miró y no pudo identificar la versión de la situación que pretendía presentar. El número de Naomi está en la encimera de la cocina, dije. Puedes coordinar con ella lo de las cajas. 4 meses después, nos sentamos en el tribunal de familia del condado de Multnomah. Heather no estaba allí. Había dejado a Bennett aproximadamente 6 semanas después del fin de semana en Tahoe, lo cual Naomi había predicho con la precisión pragmática de alguien que ha visto suficientes situaciones de estas como para saber cómo se resuelven. El plan de salida, la cuenta secreta, los fondos acumulados, la promesa de la casa que no era suya para prometer. Habían dependido de un acuerdo de divorcio que le habría dado a Bennett algo significativo para ofrecer. Cuando Heather comprendió que la casa no estaba en el acuerdo, que la mitad que Bennett había estado planeando retirar estaba siendo tratada como apropiación indebida de bienes gananciales en lugar de capital legítimo, que lo que le habían prometido era una ficción construida sobre una suposición que nunca se había verificado, tomó una decisión práctica. Lo dejó, no cruelmente, simplemente de manera práctica, lo cual es a su manera el tipo de salida más esclarecedora. Naomi presentó las pruebas en el orden específico que había diseñado para obtener la máxima claridad. Los registros bancarios primero, las transferencias, los cargos de hotel, las cuentas de restaurantes, el recibo de Nordstrom. El análisis financiero forense de Marcus Webb, que cuantificaba el alcance total de la malversación y documentaba la cuenta privada en la que se habían movido $31.600 a lo largo de 11 meses. El archivo de correo electrónico, mensajes seleccionados, incluyendo aquel en el que Bennett había documentado su plan de dejarme sin nada, con sus propias palabras, en un correo electrónico con fecha y hora que constituía una declaración de intenciones fraudulentas, tan limpia como la que un juez de un tribunal de familia puede ver en un año. La foto accidental, las 2 copas de vino, la camisa azul marino, una solicitud de préstamo que la investigación de Naomi había descubierto y de la que yo no tenía conocimiento hasta que ella me lo dijo. Bennett, 3 meses antes, había solicitado un préstamo personal utilizando la dirección de mi casa como garantía, la propiedad que no poseía. La propiedad en cuyo título no figuraba su nombre. Su abogado, un hombre llamado Douglas Park, a quien consideraba competente porque Bennett lo había contratado específicamente y quien ahora se encontraba en la posición profesional específica de defender un caso en el que su cliente había documentado su propia mala conducta por escrito, lo llamó un malentendido financiero. La jueza lo miró por encima de sus lentes. La jueza Patricia Holloway ha estado en el Tribunal de Familia del Condado de Multnomah durante 16 años. Es metódica, precisa y poseedora de la calidad específica de atención judicial que no premia las actuaciones. Quiere el documento, la fecha, el número, y los quiere en el orden correcto. Un malentendido de 11 meses, dijo, no era una pregunta. Douglas Park dijo algo acerca de que la intención era relevante para la caracterización de las transferencias.
La jueza Holloway dejó el documento en la mesa. La intención está documentada en la propia correspondencia por correo electrónico del acusado, dijo. Abogado, he leído el mensaje pertinente. La intención no está en discusión. Bennett agachó la cabeza. El acuerdo que siguió fue, según me dijo Naomi más tarde, tan completo como pueden llegar a ser estas cosas. La cuenta oculta, $31.600 más 11 meses de intereses devengados, se añadió al cálculo del acuerdo como apropiación indebida de bienes gananciales y me fue devuelta en su totalidad. Cada gasto cargado a la tarjeta de crédito conjunta con el propósito de la aventura, estadías de hotel, cuentas de restaurantes, la pulsera que había comprado 2 días, después de decirme que no podíamos pagar. Las reparaciones del baño, fue clasificado de manera similar y compensado contra lo que de otro modo, él habría tenido derecho de nuestros bienes matrimoniales compartidos. Él absorbió la deuda de tarjeta de crédito que había acumulado. Él absorbió las deudas en las que había incurrido en los últimos meses del matrimonio mientras el plan se aceleraba. La casa no se mencionó en el acuerdo de divorcio en absoluto porque una propiedad que pertenece a una de las partes y que nunca ha tenido un título conjunto no tiene nada que resolver. Su abogado aparentemente no se había enterado de la situación del título hasta que Naomi la planteó en los documentos preliminares. Lo que probablemente le habían dicho a Douglas Park era lo que Bennett había creído, que la casa era el activo matrimonial principal, la base del acuerdo, lo que haría que todo el arreglo fuera financieramente viable. Cuando descubrió la verdad, 3 semanas antes de la audiencia, me dicen, de una fuente que no identificaré, que la reunión entre Bennett y su abogado fue difícil. Bennett salió de ese juzgado con lo que tenía antes de conocerme, menos los 11 meses de gastos que Naomi había documentado, menos los costos legales, menos la deuda que había acumulado financiando un plan que había colapsado bajo el peso de una sola suposición que nunca se molestó en verificar. Se quedó sin Heather, sin casa, sin ninguna historia que se sostuviera cuando le ponías los documentos al lado. Había planeado cuidadosa y meticulosamente, con la paciencia de un hombre que se creía más listo que la situación, dejarme sin nada.